quedan cuando despejamos x de s. En este ejemplo, cuando despejamos x de s, nos queda 21 más 6s sobre 2s cuadrado más 7s más 3. Y de esta, cuando despejamos x de s, nos queda 1 sobre s más 2. Si quiero antitransformar esta función, quiero encontrar x de t. Lo primero que tengo que hacer es mirar la tablita al revés. Porque si yo cuando apliqué transformada de Laplace busqué mi función temporal acá y yo dije que la transformada de Laplace, por ejemplo, del escalón unitario es 1 sobre s. Si yo ahora hago al revés, miro acá y busco cuál es la función temporal, en definitiva estoy haciendo la antitransformada. Cuando aplicaba transformada, pasaba de esta columna a esta. Cuando aplico antitransformada, paso de esta columna a esta. Entonces lo primero que tengo que hacer, fíjense en el segundo ejemplo de ahí, es ver si esa función 1 sobre s más 2 la tengo acá. Porque si la tengo acá, la antitransformada sale directamente de la tabla. ¿Cuál es? La primera. La primera. Y mi A, en ese caso, es 2. Entonces, ¿cuál es la antitransformada? X de t. E a la menos 2 por t. Quiere decir que si yo generé en la entrada un cambio en mi entrada, en un momento, un impulso unitario, mi salida, que estaba hasta acá cuando no había perturbación, va a tener una respuesta así. E a la menos 2 por t. He encontrado x de t resolviendo de mi ecuación diferencial, apliqué transformada de Laplace, no hice acá el paso, pero llegué a despejar. A ver, lo hacemos paso por paso. ¿Cuál es la transformada de Laplace? No pongo la condición inicial porque sé que es z. Es s por x de s más 2x de s igual a 1. Cuando despejo x de s es 1 sobre s más 2. Y después, como tuve la suerte de que estaba en la tablita, encontré directamente la solución en el tiempo. ¿Entienden cómo es el trabajo que hay que hacer? A mi ecuación diferencial le aplico transformada de Laplace y después antitransformo. Si lo puedo hacer de la tabla directamente, lo hago. En esta, en la tabla no la voy a encontrar. Sí. El gráfico, ¿no? Y porque acá lo que hubo fue una perturbación que apareció rápido y después desapareció. Grafiquen esa función e a la menos 2 por t y van a ver que esta sería esto sería mi delta de Dirac y acá estaría graficando x de t. X en función del tiempo. Es una función que decrece exponencialmente con el tiempo. ¿Cómo resuelvo, como en ese caso, por ejemplo, o este caso, que no está en la tabla? El método más sencillo es descomponer esa función en una suma de fracciones simples. Entonces, por ejemplo, yo tengo esta condición inicial. A ver, la vamos a simplificar un poco a ese ejemplo.
considerando las condiciones iniciales igual a 0. Si yo hago 0 esta y hago 0 esta y hago 0 esto, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar una función x de s que va a ser 1 sobre s dividido s más 2 por s más 1. Lo puedo escribir también 1 sobre s, s más 2 y s más 1. ¿Sí? O sea, estoy olvidándome de estas condiciones iniciales. Las supongo 0 para que sea más fácil. Entonces miro solo la parte de la función que no tiene condiciones iniciales. Y la función es esta. ¿Esta función la encuentro en la tabla? Claro, si la divido por partes. No. Pero sí puedo hacer esto. Descomponiendo esta función que es compleja en una suma de fracciones simples. Y cuando encuentre estas constantes que verifican que esta suma es igual que todo esto, voy a poder aplicar directamente la tablita. ¿Sí? ¿Cómo hago para encontrar esos valores? No quería borrar esto, pero no sé dónde escribir. Si escribo allá, los de ahí no ven mucho. Les voy a mostrar dos métodos. El primero es como más intuitivo. Era A sobre S más 2 más B, dítenme, S más 1 más C sobre S. ¿Cómo tendría que resolver esto? Si yo saco factor común, S más 2 por S más 1 por S, para resolver esta suma me va a quedar A por S más 1 por S más B por S más 2 por S más C por S más 2 por S más 1. Y todo esto tiene que ser igual a la función de la que partí. 1 sobre S por S más 1 por S más 2. ¿Sí? Es decir, si yo he factorizado mi función, que es aquella, que es esta, en esta suma de fracciones simples, para que esto sea igual que eso, es un igual, ¿qué tiene que cumplirse? Si esto es igual que esto, que todo eso sea igual a 1. Entonces, hacemos estas distributivas. A por S cuadrado, más A por S, más B por S cuadrado, más B por 2 por S, más C por S cuadrado, más 2 por S más 3S, más 2. Y todo eso tiene que ser igual a 1. Entonces puedo sacar factor común todos los términos que tienen S cuadrado, que va a ser A más B más C. Todos los términos que tienen S, que va a ser este, va a ser este y va a ser este. Es decir, A más 2B. 12, profesor, El último. El último. Perdón, sí. Antes de Entonces acá es 12. ¿Y el B estaba bien? No, ven, porque ese cuadrado. No, acá este no teníamos. A ver. Estoy sacando el factor común, todos los términos que tienen ese cuadrado. Y A más B más C. En los términos que tienen S, sí, más 3C. Más 3C, acá. Y los términos que no dependen de S, que es
2C. Entonces, como en aquella igualdad ese cuadrado, el coeficiente de ese cuadrado es 0, esto es 0, esto es 0, y 2C tiene que ser 1. ¿Sí? De esa forma, todo esto es igual que el 1 sobre S por S más 2 por S más 1. Y con este sistema de ecuaciones, que son 3 ecuaciones con 3 incógnitas, es con lo que encontré esos tres coeficientes. Un medio y 1. Fíjense, C, que es el término que está multiplicando a 1 sobre S, es un medio. Ahí donde está S, es un medio. Cuando yo resuelva que todo este término sea 0 y todo este término sea 0, ya reemplazando por C, voy a encontrar A y B. Y ahora, cada uno de estos términos sí los tengo en la tabla. Vamos a verlo. El término que está en S más 2 dijimos que es un medio. El término que está en S más 1 es 1 y este término es un medio. ¿Cómo sería hacer la antitransformada de un medio sobre S más 2? Profe, si sumo eso, no tendría que ser alguno por lo menos negativo para que se cumpla la primera. ¿Cuál primero? A más B más C igual a 0. Ese no es negativo. A ver si puse bien los signos. La verdad que no miré los signos. Esperen, vamos a revisar. Me dan todos positivos. A ver, si quieren sacamos allá. Profe, ¿no es igual que consideramos el término 0, el S cuadrado por A más B más C? No, A más B más C tiene que ser 0 porque en el otro miembro solo tengo 1, que sería 1 más 0S más 0S cuadrado. A ver, este 1 acá sería lo mismo que poner 1 más 0 por S más 0 por S cuadrado. Entonces, para que se verifique que todo este numerador sea igual a 1, todos estos coeficientes tienen que ser 0 y todos esos coeficientes tienen que ser 0. Entonces, si quieren resolvamos uno. A ver, A más B tiene que ser igual a menos un medio de acá. Y A más 2B tiene que ser igual a menos 3 medios. Entonces de acá se reemplazamos. A es igual a menos un medio menos B. Lo reemplazamos acá. Menos un medio menos B más 2B igual a 0. Nos va a quedar menos un medio igual a menos 2B más B menos B. B es un medio positivo. Ese otro también estaba bien. B es un medio. Y después, un medio más un medio, A tiene que ser menos 1. Porque en la... No, a ver, en este tengo que mirar acá. Dejé de acá. Ah, no, perdón. Acá tengo que poner. Entonces, ¿cuál calculé? B. Un medio. Menos un medio, claro. A es menos 1. Tienen razón. Quiere decir que el coeficiente A era el que acompañaba a S más 2. B menos. ¿Este es B? B. Menos, acá es menos. Claro.
Bueno, entonces, cuando hacemos la antitransformada de esto, volvemos a aplicar lo mismo que hicimos cuando transformábamos. La transformada de Laplace de una constante por una función es la constante por la antitransformada de 1 sobre s más 2. Esto es e a la menos 2t. Ojo con los signos porque ahí está s más a. Menos 1 por la antitransformada de 1 sobre s más 1. E a la menos t. Más un medio. ¿Y cuál es la antitransformada de 1 sobre s? 1. Fíjense que si yo ahora acá reemplazo a t por 0, me quedó un medio. ¿Por qué? Me parece que hice, a ver si copié bien. El c era... ¿Qué condición inicial tenía? 3. Es otro ejercicio. ¿De dónde estoy sacando? Acá lo estoy sacando. Claro, no, por eso digo, es como si me tenía que dar uno. Bueno, si yo voy reemplazando los valores de t desde 0 a infinito, voy a graficar una función, ya sé cuál era, claro. ¿Qué es esta? Tiene una forma sigmoidal que parte desde menos, debería partir desde menos un medio. No, desde un medio. Sí, acá hay un signo cambiado, pero es este. Y esta gráfica no sé por qué no partió. Bueno, no. Es que yo tenía otras condiciones iniciales. Y yo puse que todas las condiciones iniciales eran 0. Pero me debería haber dado 0. E a la 0, esto me da 1, sería, ahí está, un medio. Está bien, no, estoy lenta, a ver. Cuando hago las condiciones iniciales 0, e a la menos 2 por 0 es 1 por un medio. Menos 1 más un medio. La condición inicial es 0, por eso arranca la expresión en 0. ¿Está bien? Creí que tenía que darme... Entonces, parte de 0, y fíjense que la respuesta de esta expresión, que era una función de segundo orden, es una forma sigmoidal, es decir, una forma de S, porque es lo que caracteriza a un sistema que partió de una ecuación diferencial de segundo orden y cuya función de transferencia fue S cuadrado. Acá. S cuadrado. Lo que pasa es que yo después perturbé con una entrada que es el escalón y por eso apareció esa otra 1 sobre S acá. ¿Dónde estaba? Ahí. Entonces, si en esta respuesta mi entrada era un escalón, la respuesta partiendo desde 0 era así. ¿Ven? Al antitransformar vuelvo al tiempo. Tengo que mirar qué tipo de entrada había utilizado y la función x de t es el valor de la condición inicial. Hasta el infinito me va a quedar una función que es una suma de dos exponenciales. Por eso es importante hacer la antitransformada después. Entonces, ahora ustedes hagan a esos dos ejemplos la antitransformada. O sea, tienen que hacer esto. Al de abajo no, porque ya lo sacamos. El de primer orden lo sacamos directo de la tabla. Ahora resuelvan de aquella la antitransformada de 21 más 6s sobre 2s cuadrado más 7s más 3.